Hola familia, hoy les traigo el siguiente capítulo de Sekirei. ¿Es esa una nueva especie de hermana pequeña? Del creador, Nodleamer. Capítulo 16. Milla se despertó e inmediatamente supo que se había quedado dormida porque había demasiado brillo. Lo último que recordaba era pensar que tendría que ir a preparar el desayuno pronto, lo que solo podía significar que finalmente se había quedado dormida y se había despertado demasiado tarde. Todavía se sentía bastante cansada y sabía que probablemente se veía terrible, pero no quería volver a dormirse si se apresuraba, incluso podría preparar un desayuno medio decente antes de que los demás se despertaran. Ese plan se arruinó cuando los sonidos de la conversación llegaron a ella desde el comedor. Los labios de Milla se tensaron con disgusto al recordar qué había estado sucediendo exactamente la noche anterior. Aún así, no era como si pudiera hacer algo en particular al respecto y con suerte recuperaría a Takehito este día. Silenciosamente, se dirigió hacia el alboroto, escuchando atentamente mientras avanzaba. En caso de que se dijera algo importante no podía oír nada distinto, más como el caos general de una conversación animada en la que varias personas hablaban al mismo tiempo, haciéndose cada vez más fuerte para hacerse oír. Podía escuchar la voz clara de Uzume burlándose de Chio por algo, con el tono profundo y gruñido de Naruto uniéndose ocasionalmente. Hubo una exclamación ocasional hecha por Musubi y seguida por la respuesta casi inaudible de Minato. Kazeana, Matsu, Omura, Takami e incluso Karasuba también decían algo de vez en cuando. Finalmente, renunciando a la idea de que iba a aprender algo, entró en la habitación, sintiéndose absurdamente incómoda en su propia casa. No estaba acostumbrada a ser la última en levantarse. Buenos días. Milla saludó en un tono algo bajo, asimilando la escena. Naruto aparentemente estaba levitando una gran cantidad de frutas en el aire y usando sus habilidades como una licuadora superpoderosa para hacer batidos para todos de una manera innecesariamente llamativa. Fue una demostración de poder impresionante, aunque bastante frívola. La mayor parte de la sala se detuvo sorprendida, le devolvió el saludo y luego volvió a sus diversas conversaciones. Solo Naruto y sorprendentemente Shana le sonrieron, claramente divertidos de que sus payasadas la hubieran hecho quedarse dormida. Naruto también le preparó un batido y se lo pasó. Cuando Milla se sentó en su lugar habitual, dando un cauteloso asentimiento de agradecimiento al hombre con cuernos por la golosina afrutada mientras lo hacía, tomó nota de sus invitados e inquilinos mientras conversaban. Omura, Karasuba y Kazeana se veían muy parecidos a como lo habían hecho ayer, aunque aparentemente Karasuba había recuperado algo de su personalidad espinosa y ocasionalmente miraba a Naruto con el ceño fruncido cuando se burlaba de ella por algo, una mirada ceñuda que a menudo era devuelta con una mirada fingida de miedo que seguramente provocaría al Sekirei negro. A Milla le costaba creer que alguien pudiera ser tan tolerante con los estados de ánimo de Karasuba, y mucho menos provocarla deliberadamente, pero admitiría, para sí misma, que no era exactamente imparcial en lo que a su ex subordinado se refería. Takami parecía estar de bastante buen humor, con una leve sonrisa en su rostro mientras conversaba con su hijo de aspecto incómodo y tomaba una taza de café en lugar de un batido. Aunque no había café en su cocina, tampoco había tanta fruta, por lo que no hacía falta ser un genio para adivinar de dónde venía. Minato también se veía un poco diferente, todavía tímido y bastante tímido, pero no proyectaba el mismo aire aterrorizado alrededor de su madre que la noche anterior. Milla se negó a considerar que esto podría tener algo que ver con lo que él y Musubi habían hecho anoche. Musubi era, bueno, Musubi. Matsu, como de costumbre, se reía perversamente de varias partes interesantes de la conversación en lugar de participar ella misma, aunque lanzó una ocasional mirada hambrienta hacia Naruto. No se necesitó demasiada imaginación para averiguarlo. Akitsu se veía incluso más somnolienta de lo normal y parecía estar perdiendo la conciencia mientras acunaba su batido. Evidentemente la pobre chica estaba agotada. En general, la escena parecía bastante feliz y relajada y no había indicios de que hubiera sido precedida por una noche de libertinaje descarado. Milla no estaba segura de si estaba aliviada o molesta por eso. Bueno, dado que Milla finalmente se ha dignado a aparecer, podemos seguir con las cosas. Naruto de repente dijo con un tono supremamente pomposo. El ojo de la casera se crispó ante las palabras mientras trataba de mantener la calma. Naruto había aprendido a presionar sus botones demasiado rápido, hablando como si hubiera cometido una especie de paso en falso al quedarse dormido un poco dentro de su propia casa. Ni siquiera sabía lo que estaban haciendo. ¿Te importaría empezar, querida? Continuó, hablando con su esposa e ignorando por completo la irritación de Milla. Ciertamente, amado.
Shanna dijo amablemente y continuó en tono oficioso ya que ambos tenemos cantidades iguales de coño. Aquí fue brevemente interrumpida por Uzume y Minato ahogándose con sus bebidas. Anoche, la competencia ahora va hacia quien robó el mejor par de bragas. El rostro de Miya se puso completamente blanco y la mesa emitió un crujido siniestro cuando agarró el borde con la fuerza suficiente para causar daño. Varias personas la miraron con aprensión, pero rápidamente desviaron la mirada cuando vieron el familiar miasma oscuro formándose detrás de ella. Naruto la ignoró por completo mientras se ocupaba de hablar. Como eres un concursante y ambos hicimos Akitsu, ninguno cuenta para mi puntaje final. Por cierto, ninguno de ustedes usa bragas de todos modos, por lo que es un punto discutible. Ah, ellos pican. Akitsu contribuyó silenciosamente, robando sigilosamente el batido de Matsu porque el tipo cerebro no estaba prestando atención a la golosina. No tiene sentido dejar que se desperdicie. Y se interponen en el camino. Añadió Shanna en tono de confirmación. Como cualquiera de ustedes puede caminar con esas cosas sin arrancarlas con frustración escapa a mi comprensión. Hubo un sonido de madera al romperse cuando Miya arrancó dos pedazos de su mesa con ira, haciendo que la cabeza de la mayoría de la gente se volviera hacia ella. La nube de energía emocional negativa a su alrededor era espesa y oscura ahora, haciendo que casi todos, excepto Karasuba, Akitsu y el dúo cornudo, se encogieran de miedo. Al ver que Miya estaba siendo una aguafiestas, Naruto agitó una mano hacia ella e invirtió la energía de su aura, convirtiendo la nube negra y púrpura en una monstruosidad de sentimientos positivos del color del arco iris. En cierto modo, era aún más espeluznante, pero ciertamente ya no hacía que nadie quisiera huir. Haciendo caso omiso de su ira incluso mayor, Naruto continuó hablando. Viendo que terminé de golpear a Takami antes de que tú terminaras con Uzume y Chio, iré primero. Mamá. ¿Te acostaste con él? Minato estalló en shock, la timidez olvidada por el momento. Takami no estaba muy seguro de qué decirle a su hijo sobre el tema. No se arrepintió particularmente a pesar de que la situación actual definitivamente no era algo con lo que hubiera contado o deseado. No es que ella estuviera particularmente sorprendida por eso, más como resignada realmente. Sin embargo, eso todavía dejaba el problema de qué decirle a su hijo sobre el asunto. Afortunadamente, Naruto lo manejó por ella con un ojo y una respuesta mordaz. Que crezcas, nena. Tienes 19 años, tu madre es buena y anoche tuviste sexo con Musubi. Si la idea de que tu madre tenga sexo te impacta, voy a ver si está dispuesta a hacerlo. Inténtelo de nuevo, esta vez en película para su placer visual. ¿Musubi también puede mirar? Preguntó el luchador inocentemente. Por supuesto que puede. Naruto lo tranquilizó. Hurra. Musubi victorió con un puñetazo. Ella había exigido que su vínculo con Minato se restableciera a primera hora de la mañana y así se hizo, provocando que su leve resentimiento por el dúo cornudo se desvaneciera como si nunca hubiera existido. Olvídalo, no tengo ninguna intención de volver a acostarme contigo, y mucho menos dejar que lo grabes. Takami gruñó. Tampoco tenías intención de acostarte conmigo la primera vez. Naruto rió disimuladamente. Takami lo miró con veneno pero no dijo nada. Puede que tenga razón en eso, pero el hecho de que se las hubiera arreglado para seducirla una vez no significaba que iba a dejar que la grabaran otro intento que podría no importarle en algún momento en el futuro, pero no dejaría que la grabaran bajo ninguna circunstancia. Ella sospechaba mucho que era completamente irrelevante de cualquier manera, ya que el bastardo molesto solo estaba haciendo esto para terminar ella misma, Miya, Minato y cualquier otra persona a la que le importara, mientras que al mismo tiempo se divertía, Shanna, Matsu, Kazeana, Uzume, Karasuba y bastante. Posiblemente también Akitsu. Esa chica era demasiado difícil de leer, pero estaba prestando mucha atención. ¿Qué pasó con respetarme en la mañana? Preguntó finalmente en un tono seco. La pregunta que le había hecho justo antes de acostarse con él había sido una broma en su mayor parte, pero estaría condenada si la dejaba sin palabras. Pero te respeto, respondió Naruto con una sonrisa. Si no lo hiciera, habrías terminado como Minaka. Hablando de Minaka, ¿dónde está? No lo he visto por un tiempo. Takami preguntó con sospecha. No tengo ni idea, tal vez se perdió en el tiempo y el espacio. Naruto se encogió de hombros descuidadamente y continuó hablando sobre los murmullos sospechosos de Takami. Por cierto, Minato, ¿sabías que tu mamá es en realidad una mujer muy vulgar? Tan pronto como esa relajación postorgásmica comenzó a maldecir como un marinero en lugar de mantenerlo todo reprimido. Al ver la expresión de estreñimiento de su hijo ante la demasiada información, Takami dedujo que Naruto definitivamente lo estaba haciendo para enfadar a la gente.
Mientras tanto, Miya estaba haciendo todo lo posible por calmarse, sabiendo que cuanto más se enojaba, más alegremente estos dos desviados discutirían los sórdidos detalles de la noche anterior, pero era muy difícil mantener la calma a pesar del hecho de que el Japón moderno era algo más relajado sobre tales cosas. Takehito había sido un tipo de persona más tradicional y lo mismo le había atraído naturalmente. Esto significaba que ella estaba convencida de que esas cosas debían permanecer en el dormitorio y entre los amantes, no debatirse al aire libre de esta manera. No tenía sentido tratar de detenerlos, no tenía la influencia ni el poder, lo único que podía hacer era soportarlo e intentar calmarse. Volviendo al tema, presento mi primer premio, las bragas de Takami. Naruto anunció grandiosamente, mostrando la ropa interior de signo Akitsu como juez de bragas. ¿Quieres, cariño? En una escala del 1 al 10. Mientras Takami enterró su rostro en sus manos y murmuró algo poco halagador, el Sekirei de hielo se animó y miró las bragas que estaba mostrando. Eran un conjunto blanco liso, modesto sin ser una de esas bragas de abuela caídas. 3. Un poco aburrido. Finalmente pronunció tímidamente. Ella no quería darle una puntuación tan baja, pero Naruto y Shana siempre quisieron que ella fuera honesta y las bragas de Takami realmente eran un poco aburridas. ¿Tan bajo? Naruto exclamó en un tono burlón y escandalizado, sosteniendo su corazón como si Akitsu lo hubiera herido mortalmente con su proclamación, lo que hizo que la Sekirei de hielo se mordiera el labio con incertidumbre. No permitas que sus pucheros te influyan, Akitsu simplemente está tratando de que le des una puntuación más alta. Shana dijo antes de que Akitsu pudiera empezar a intentar convencerse a sí misma de que debería darle una mayor cantidad de puntos. Presentaré las bragas de Chio a continuación, ya que fue la primera en desmayarse. Por favor, no lo hagas. Chio suplicó, su rostro en llamas por la vergüenza y deseando desesperadamente evitar que su ropa interior fuera exhibida. Sí, eso es malo. Dijo Uzume, más por el bien de Chio que por el suyo. En realidad sabía que su pequeño y lindo Ashikabi se avergonzaba fácilmente por este tipo de cosas, incluso si había aceptado la orgía de anoche. Yo también. Contraatacó la mujer con cuernos. Además, es solo un par de ropa interior. No es como si le estuviera pidiendo a Matsu que reprodujera la grabación de nuestras actividades. Matsu recibió una gran cantidad de calor por esto de algunas personas, lo que provocó que el pervertido al acecho comenzara a sudar frío. Mientras tanto, Kazeana y Omura miraban todo el espectáculo con los ojos muy abiertos, ocasionalmente miraban a Miya y se preguntaban por qué la mujer de cabello púrpura no decía nada claramente. Ella estaba haciendo todo lo posible para calmarse en lugar de intentar detenerlo, lo que iba completamente en contra de su comportamiento habitual. Sea lo que sea de lo que ella y Naruto hubieran hablado, debe haber sido algo estremecedor para causar este tipo de cambio en tan poco tiempo. Ahora, Akitsu, ¿cómo calificarías estos? Preguntó Shana, mostrando un par de ropa interior simple, similar a los que había usado Takami, pero tenían la adición de un lindo gatito impreso en ellos. 5. Lindo gatito, pero aún aburrido. Akitsu juzgó vacilante, sin saber si estaba siendo demasiado generosa o demasiado dura. Tener que emitir un juicio sobre algo en el que sus dos amantes estaban compitiendo entre sí le estaba causando no poca angustia, incluso si la competencia era bastante tonta. Jaja, solo una ventaja de 2 puntos, lo tengo totalmente en la bolsa. Naruto se jactó con confianza, seguro de que las bragas de Matsu ganarían el día para él, incluso si no sabía que llevaba Uzume. No cuente sus pollos antes de que nazcan marido. Advirtió Shana. Oh, no. Haz el mío a continuación. Uzume dijo con un puñetazo, entrando en la extraña competencia. Uzume-chan. Chio protestó, molesta y avergonzada. Solo hazlo, Chio baby. El tuyo no va a hacer otra aparición de todos modos, así que es mejor que lo disfrutes. La tela que usaba Sekirei razonó. Chio todavía se veía un poco dudosa, pero se hundió en la lógica, aunque era retorcida. Las bragas de Uzume son las siguientes. Shana confirmó y levantó un par de bragas con estilo en pantalones cortos muy cortos con una multitud de volantes suaves. Akitsu vaciló un rato, sin saber qué tipo de puntuación dar. Si daba una puntuación demasiado alta, Naruto perdería, pero si daba una puntuación demasiado baja, Shana perdería. La ponía nerviosa y deseaba que no la hubieran elegido para decidir, ya que se sentía mucho más cómoda simplemente haciendo lo que quisieran en lugar de tomar decisiones, incluso si se trataba de un concurso tonto sobre quién robó las mejores bragas.
7, dijo finalmente, eligiendo una puntuación bastante alta porque en realidad le gustaban y porque tenía una idea de cómo escapar de la necesidad de elegir un ganador. Solo esperaba que Naruto tuviera un buen par de bragas para el final para que no fuera demasiado obvio bonito. ¿Ves, marido? Shana dijo con aire de suficiencia, sonriéndole. Necesitarás un conjunto de ropa interior realmente impresionante para ganar ahora. Da la casualidad de que tengo un conjunto de ropa interior bastante impresionante. Dijo con confianza, pero interiormente estaba menos seguro de lo que parecía. No había pensado que Uzumi hubiera estado usando algo que hubiera atraído tanto a Kitsu. Ella no parecía del tipo que busca adornos sexys. Tomado de la entrepierna de Matsu, les presento la única tanga en esta competencia y una tanga muy pequeña que es. Anunció grandiosamente, para gran diversión desvergonzada de Matsu, y presentó una muy pequeña, en su mayoría transparente, tanga de encaje de un color rojo intenso. 9, muy sexy. Akitsu pronunció con un toque de alivio, bastante más rápido de lo que lo había hecho con cualquiera de los demás. Ambos miembros del dúo cornudo fruncieron el ceño ante el dibujo y Naruto habló con cierta sospecha. No le hubieras dado a la tanga un 9 en lugar de un 10 solo para que fuera un empate, ¿verdad, Akitsu? No seas ridículo, marido. Shana se burló. La pregunta que debería hacerse es si le dio un 9 en lugar de un 8 para forzar un empate. La Sekirei de hielo se movió nerviosamente y reprimió el repentino y tonto impulso de juntar sus dedos índices. En lugar de eso, apretó los labios alrededor de la pajita del batido que le había robado a Matsu y comenzó a soplar burbujas, fingiendo que no había escuchado lo que acababan de decir. Ella era la más cómoda con un empate porque simplemente no se atrevía a decir que uno de ellos perdió por su decisión. Musubi también tiene bragas. ¿Qué puntuación obtengo? Musubi de repente exclamó con gran entusiasmo, agitando enérgicamente un par de bragas blancas lisas en el aire, sin la menor idea de lo que realmente se trataba el juego. Obtienes un 3 en las bragas, pero un 10 por actitud. Naruto le dijo con una sonrisa. Musubi siempre fue divertida y la expresión de pánico de Minato al ver que su Sekirei dejaba caer sus bragas frente a todos era tan divertida como siempre. La luchadora sacó la lengua en concentración mientras sumaba los dos números y luego vitoreó al darse cuenta de que sus dos números juntos eran más altos que los que consiguieron Naruto o Shana. Varias personas escondieron sus sonrisas detrás de sus manos, cautelosas como estaban ante la inquietante quietud de Milla, la casera de cabello púrpura. Bien podría haber sido una estatua por toda la emoción en su rostro o el movimiento de su cuerpo. Para el caso era una de las cosas más espeluznantes que jamás habían visto y la mayoría de ellos hubieran corrido hacia las colinas si las payasadas de Naruto y Shana no estuvieran rompiendo la tensión de la misma manera que una bola de demolición rompe una ventana de vidrio. Bueno, ya que Akitsu ha conspirado para crear otro sorteo, supongo que tendremos que decidir sobre un ganador castigándola por ser tan descarada. Shana dijo con un suspiro, y Naruto asintió con la cabeza. Akitsu agachó la cabeza para ocultar el creciente rubor en su rostro, recordando los castigos pasados y ajustando sus piernas en un esfuerzo por calmar el repentino calor que florecía entre ellos la noche anterior. Había sido agotadora y le vendría bien dormir un poco más, pero Naruto o Shana siempre se aseguraban de calmar cualquier dolor persistente, dejándola físicamente lista para más. Probablemente perdería el conocimiento durante el castigo y lo único que le gustó más que eso era despertarse antes que ellos en las primeras horas de la mañana para poder confesar en silencio su amor por ellos sin causarles una incomodidad indebida. Furu, ¿y cómo se castiga a Kitsu-tan? Preguntó Matsu con gafas empañadas y un sonrojo en sus mejillas. La mayor parte de la sala también estaba claramente interesada, aunque algunos, como Minato, intentaban y no lograban ocultarlo. Tu pregunta estaría mejor si estuviera dirigida a la misma Akitsu. Shana dijo intencionadamente, sabiendo que el Sekirei de hielo pasivo había adquirido parte del hábito de Naruto de decir cosas que eran técnicamente ciertas, pero a menudo horriblemente fuera de contexto y muy fácilmente malinterpretadas, aunque en su caso lo hizo principalmente porque prefería hablar muy poco y, por lo tanto, ofrecía muy poca información, pero parte de eso también se debía a que Akitsu sabía que tanto ella como Naruto disfrutaban jugando con la gente y lo hacían por ellos. Me hacen gritar y llorar. Akitsu dijo solo mientras todos se volvían hacia ella, mirando el batido agotado en sus manos. Ella quería otro. Ninguno de los presentes tomó sus palabras al pie de la letra, ya que se veía bastante cómoda apoyándose en Naruto a hacer cualquier cosa menos emitir el aire de alguien en una situación abusiva. Naruto-san, ¿puedo hablar contigo en privado?
La voz estrictamente controlada de Miya interrumpió las bromas por mucho que no le gustara admitirlo, incluso ella tuvo que admitir que la desafortunada Sekirei de hielo estaba siendo bien tratada ahora y parecía feliz con su situación. Seguro que dejaste las formalidades rápidamente. Naruto se rió disimuladamente sin responder a su pregunta. ¿Es demasiado difícil decirlo cuando hay otras personas presentes? Los labios de Miya se tensaron con frustración cuando todos la miraron con curiosidad por la pregunta del hombre con cuernos. Sí, era difícil reconocerlo como emperador frente a otros. La promesa del regreso de Takehito había sido más que suficiente para que ella capitulara ante sus demandas, pero seguía siendo una mujer muy orgullosa y estaba descubriendo que tenía enormes problemas para renunciar a ese orgullo dado su disgusto por las formalidades. Ella no había pensado que él siquiera mencionaría que había vuelto a usar el honorífico San en lugar del Real Eika que había usado después de la conversación de ayer. Claramente, ella había subestimado lo difícil que podía hacer las cosas. Ella no debería haberse sorprendido realmente. El hombre molesto parecía prosperar con la incomodidad social y la sensibilidad ofendida de la gente de la forma en que los hongos prosperan en un ambiente húmedo. ¿Aceptará hablar conmigo en privado con respecto a nuestro trato? Ella repitió tensa, ignorando su pregunta de la misma manera que él había ignorado la de ella. Sé lo que quieres preguntar y no tienes que preocuparte por eso. Resucitaré a tu esposo hoy. Él se despidió, sonriéndole con su expresión aún más pellizcada por la forma descuidada en que lo había revelado. Una serie de exclamaciones surgieron de los demás, siendo la más fuerte la de Omura. ¿Puedes traer de vuelta a los muertos? En lugar de responder, Naruto se volvió hacia su esposa con una mirada de sufrimiento y habló con un suspiro. Seguimos diciéndoles que somos dioses y, sin embargo, siempre se sorprenden cuando se enteran de alguna otra cosa que podemos hacer. Shanna se encogió de hombros sin decir nada. Había dejado de sorprenderse por la facilidad con la que se impresionaban los mortales hacía mucho tiempo. Pocos de ellos se molestaron en pensar en lo que les dijeron y lo que vieron. Mencionaste una ganga. Kazeana dijo lentamente, uniéndose a la conversación por primera vez ese día. Había estado un poco decepcionada de que Naruto no la hubiera visitado también anoche, pero no particularmente sorprendida. A ella le gustaba y le habría resultado bastante sencillo enamorarse de él eventualmente, pero obviamente él no tenía tanto interés en ella. Por lo menos podía respetar que él tuviera la decencia suficiente para dejar claro dónde estaba la línea en lugar de encadenarla. De hecho, Miya aquí, en su calidad de pilar Sekirei, me ha cedido formalmente la tutela del Sekirei y la propiedad de la nave espacial Sekirei, además de reconocerme como su emperador a cambio de la resurrección de su esposo. Naruto confirmó, dejando de lado toda la historia de por qué los Sekirei estaban incluso en la Tierra. Para empezar, eventualmente se lo diría, pero era una larga historia y no quería meterse en eso ahora. Si la expresión de Miya pudiera cerrarse más, lo habría hecho. No había tenido la menor necesidad de decirles a los demás nada de eso y ella no tenía idea de por qué lo había hecho. Quizás él no lo consideraba importante, o quizás simplemente estaba aprovechando la oportunidad para hacerle las cosas aún más difíciles. Sin que ella lo supiera, Naruto lo había hecho simplemente porque prefería tener las cosas a la vista. Podía operar en secreto y podía hacerlo muy bien en eso, pero si se le diera la opción, siempre elegiría ser abierto y directo sobre las cosas. Excepto en la guerra requería practicidad y la honestidad no era práctica ni conveniente. ¿Tú, nos intercambiaste a cambio de recuperar a Takehito? Kazeana continuó preguntando lentamente, como si tuviera problemas para creer sus propias palabras. Sabía que Miya podía ser una mujer increíblemente despiadada, pero no quería creer que había hecho algo así. No era que tuviera algún tipo de problema con el arreglo, ya que había llegado a confiar en que Naruto no tenía intenciones nefastas para ellos, pero aún así le dolía que su antiguo comandante los hubiera entregado para beneficio personal. Miya escondió una mueca de dolor ante la pregunta puntiaguda y respondió diplomáticamente: fui un pobre guardián de mis plumas y él ha hecho más por ti en el poco tiempo que ha estado aquí que yo en 20 años. Además, te habría llevado a todos, junto con el barco, con él si yo estuviera de acuerdo. ¿A él o no? Sentí que era la mejor decisión para todos. Puede ser abrasivo, perverso y molesto en extremo, pero no podía negar que había hecho lo correcto con el Sekirei. No mencionó el hecho de que no estaba segura de si habría hecho lo mismo o no, incluso si él fuera menos benevolente. ¿Todavía los habría dejado así a cambio de su marido si la situación hubiera sido diferente? Miya no pudo responder esa pregunta y se alegró de no necesitarlo. Karasuba le sonrió a Miya, la sutil evasión de la pregunta no pasó desapercibida para ella. Bueno, supongo que podríamos hacerlo ya que te fuiste y arruinaste el estado de ánimo. Naruto suspiró y se puso de pie, indicándole a la mujer de cabello púrpura que lo siguiera.
Con sus entrañas temblando con una anticipación apenas reprimida, Miya ni siquiera registró la excavación mientras caminaba tras él. Miya se sentía incómoda, caminaba al lado y solo medio paso detrás de Naruto, y él no había dicho una palabra desde que dejaron Izumo-in. Si bien fue reconfortante que no estuviera actuando como una obscenidad viviente, también fue perturbador y se sintió antinatural que estuviera tan callado. Ella podría haber asumido que él estaba enojado con ella por interrumpir su diversión antes, pero parecía estar sumido en sus pensamientos. Naruto estaba realmente absorto en sus pensamientos y, contrariamente a las cavilaciones de Miya, estos pensamientos no tenían nada que ver con la escena que acababan de dejar. En cambio, estaba contemplando las ideas que había tenido para jugar con Miya y cómo la mayoría de ellas habían terminado siendo abandonadas. Originalmente, tenía la intención de provocarla o manipularla en una batalla, preferiblemente obligándola a cooperar con Karasuba solo por diversión. Esa idea había sido abortada cuando vio que ella era completamente capaz de jugar bien con la Sekirei de cabello plateado si realmente tenía que hacerlo, así como su decepcionante falta de espíritu de lucha. Ella pudo haber sido una guerrera alguna vez, pero ahora en realidad era solo una casera viuda, aunque muy poderosa. Su mayor fuerza en comparación con Karasuba era irrelevante, ya que ella todavía era solo una hormiga para él. Había pensado que ella todavía podría tener algo de su antiguo fuego escondido bajo la fachada gentil, pero resulta que la fachada se había convertido en realidad en su mayor parte. Con todo esto en mente, lograr que ella luchara contra él perdió su atractivo. Su otra idea había sido seducirla, pensando que debajo de ese exterior mojigato, acechaba una bestia reprimida, solo que resultó que esta era una de esas ocasiones en las que se podía juzgar un libro por su portada y ser 100% correcto. Su idea final de jugar con ella fue hablar con franqueza y aguijonear esa misma mojigatería y hacerla reaccionar. Sin embargo, cuando Miya se molestó y supo que sus métodos habituales de represalia no funcionarían, simplemente lo soportó en silencio e hizo todo lo posible por mantener la calma. Lo máximo que había sacado de ella en el camino del combate verbal había sido esa sesión psiquiátrica simulada anoche. Después de eso ella simplemente se había negado a reaccionar más. Honestamente, si hubiera sabido todo esto de antemano y no hubiera tenido tanta curiosidad por saber por qué el Sekirei vino a la Tierra, probablemente no se habría molestado ni siquiera en hablar con ella y simplemente hacer lo que quisiera. Puede ser un poco cruel de su parte estar básicamente pinchando a un gato y luego decepcionado si no lo muerde, pero en su mayoría fue inofensivo para las personas a las que se lo hizo. Si es molesto, y no había necesitado a su esposa para decirle que necesitabas encontrar alguna forma de divertirte cuando eras un ser supremo para evitar volverte loco. Eso sería malo para él, pero sobre todo para todos los demás. Regiones enteras que habían quedado desnudas en una de las rabias o rabietas aburridas de Shana testificaron de esto, aunque Naruto sabía que era tanto más tolerante con las debilidades de las personas y más respetuoso de inocentes al azar del derecho a vivir, también sabía que no era que mucho mejor de ella que ella. También estaba el otro factor importante de que Takehito fuera un científico de clase mundial que sería muy útil para su imperio y el de Shana. Una razón bastante egoísta e insensible para traerlo de vuelta, pero si quisiera revivir a la gente con la bondad de su corazón, entonces había un número incontable de personas que lo tenían mucho peor que Miya y habrían renunciado a todo lo que tenían a cambio de una resurrección. En comparación, Miya estaba recuperando a su esposo a cambio de contar una historia y tener que soportar en silencio algún comportamiento al que se oponía. A fin de cuentas, no tenía nada de qué quejarse y lo sabía perfectamente bien. ¿A dónde vamos? Miya finalmente preguntó después de varios minutos de silencio, ocultando su malestar. Naruto salió de sus pensamientos y se volvió para mirarla con una sonrisa irónica. El cementerio, por supuesto. ¿Dónde más crees que tendría lugar una resurrección? Miya casi se pierde un paso por la sorpresa, sin haber esperado que ese fuera su destino, aunque parecía obvio en retrospectiva. ¿Tienes la intención de desenterrar la tumba de Takehito? Prácticamente, necesito una muestra de ADN. Él respondió. ¿Para qué? Preguntó, despertando su curiosidad. Ella había pensado que él simplemente lo traería de vuelta, una visión bastante simplista en retrospectiva, pero no era como si tuviera alguna información para continuar. Nunca conocí a Takehito, su alma no me es familiar, explicó Naruto. Me llevaría una eternidad encontrarlo entre los muertos. Su fragmento de ADN me permitirá arrancar su alma del mundo puro sin tener que buscarla. Este acto no le hará daño, ¿verdad? ¿O lo condenará cuando muera de nuevo?
Milla preguntó con preocupación, recordando sus palabras de la discusión del día anterior. La difunta religión de Kouten también tenía el concepto de una vida futura feliz, pero carecía de las imágenes del infierno que la acompañaban. Sin embargo, su exposición a la Tierra y más recientemente a Naruto la hizo cuestionar si realmente había un lugar de condenación eterna o no. Oh no, nada de eso. Él se rió entre dientes y explicó: el infierno como tal no existe realmente y el cielo o el mundo puro es poco más que un grupo de espíritus incorpóreos flotando sin conciencia verdadera, e incluso esos tienden a dispersarse después de unos siglos. Lo más cercano para cualquiera es lo que llamarías limbo, un lugar de soledad creado por ellos mismos donde los recién fallecidos aceptan su muerte antes de seguir adelante y donde algunos permanecen arraigados por alguna emoción poderosa, incapaces o no dispuestos a seguir adelante. La explicación ayudó mucho a calmar la repentina preocupación de Milla de que la resurrección de Takehito sería perjudicial para él en el futuro, pero también la hizo preguntarse por qué no estaba en el limbo. Sabía que la había amado profunda y seguramente, esa sería una emoción lo suficientemente fuerte como para enraizarlo allí. ¿Hay mucha gente atrapada en el limbo?, preguntó en cambio, haciendo a un lado el ataque de inseguridad. Miles. Dijo simplemente y continuó sin tener en cuenta la mirada perturbada en su rostro ante tal número. Y no te preocupes por el amor de Takehito por ti. El amor es una emoción poderosa, pero no tiene la intensidad necesaria para dejar a una persona en el limbo. La mayoría de las personas atrapadas allí están abrumadas por el odio o la culpa, con un poco de arrepentimiento. Eso sí, no todos los universos tienen la misma configuración, pero el de aquí parece funcionar de manera bastante similar al de mi dimensión original. Quería indagar más sobre el fascinante tema, ya que él estaba siendo tan extrañamente soportable para variar y bastante libre con la información, pero guardó silencio cuando vio que estaban casi en el cementerio. El día que antes había sido soleado ahora estaba nublado con espesas y pesadas nubes oscuras que brillaban con relámpagos ocasionales. El día se había vuelto casi lo suficientemente oscuro como para parecer como si fuera la noche en lugar de un poco más del mediodía. Se dirigieron en silencio a la tumba de Takehito y se detuvieron ante ella con Milla temblando levemente, tanto por el viento helado que soplaba a través de su tradicional orilla cama, que fueron diseñados pensando en un clima más cálido, como por la increíblemente espeluznante atmósfera. Debería haber habido otros dolientes presentes a esta hora del día. Sin embargo, el cementerio estaba desierto y el susurro de las hojas caídas de principios de otoño en combinación con la oscuridad y el viento hicieron algo que verías en una película de terror justo antes de que la gente llegara. Comido por zombie es un hecho más conmovedor por lo que realmente estaban aquí para hacer. Sin que ella lo supiera, lo escalofriante era enteramente obra de Naruto, quien opinaba que era necesario. Honestamente, ¿quién diablos resucita a los muertos en un día soleado? Bueno, bien podría hacerlo, dijo encogiéndose de hombros y señaló la tumba con un dedo con garras. Inmediatamente, la piedra sobre la tumba se rompió y el suelo se movió cuando se levantó la urna. ¿Cremación, dijo Naruto pensativamente mientras la urna flotaba hasta sus manos, después de lo cual la agitó para comprobar si había fragmentos de hueso dentro, asintiendo con satisfacción cuando escuchó el ruido metálico. Si todavía fuera un mortal, esto sería un problema. Supuso que tenía sentido, ya que casi todos los ciudadanos japoneses eran incinerados, pero había estado esperando un cuerpo real, aunque solo fuera para asustar a Milla cuando le arrancó un dedo o tal vez el cráneo. ¿Por qué es eso?, Milla preguntó con fuerza, su rostro pálido ante la contaminación casual de la tumba de Takehito. Sabía que lo recuperaría pronto, pero todavía era difícil verlo pasar justo enfrente de ella y no hacer nada, porque el fuego tiende a destruir el Anduru. Naruto gruñó. Afortunadamente, los fragmentos de hueso actuarán como un ancla suficientemente buena. ¿Ahora qué?, preguntó ella, tragando tanto su irritación como la sensación de indignación por su insensibilidad. Ahora necesitamos un sacrificio vivo para llevar a Takehito de regreso a este plano, así como para hacer un nuevo cuerpo para que lo ocupe, dijo alegremente. No mencionaste nada sobre un sacrificio vivo, Milla dijo alarmada, mirándolo con horror. ¿Qué, pensaste que solo iba a chasquear los dedos y él estaría de vuelta?, preguntó con sarcástico regocijo. Todo acto requiere sacrificio, los pequeños actos requieren pequeños sacrificios y los grandes actos requieren grandes sacrificios. Pero no te preocupes, dudo que te opongas a mi elección de sacrificio, dijo apaciguadoramente mientras ella continuaba mirándolo en silencio mudo.
Miya volvió los ojos muy abiertos al suelo cercano cuando Minaka de repente cayó a través de un portal que había aparecido en el aire sin previo aviso. Estaba atado, amordazado y mirando a su alrededor con salvaje incomprensión, claramente sin tener idea de lo que estaba pasando. Pensé que sería convenientemente irónico usarlo para resucitar a Takehito, ya que él fue quien lo mató en primer lugar. Naruto explicó. Minaka trató de alejarse arrastrándose como una especie de lombriz de tierra de gran tamaño al escuchar eso, pero las cadenas se levantaron del suelo y lo inmovilizaron después de rodarlo sobre su espalda. No tiene sentido intentar huir, Minaka, has sido hombre muerto desde que vine aquí, solo te permitieron vivir para reír. Dijo Naruto con indiferencia y arrojó el contenido de la urna sobre el hombre atado, cubriéndolo con cenizas y fragmentos de huesos, después de lo cual arrojó el recipiente descuidadamente sobre su hombro donde impactó los escalones de mármol de otra tumba con un sonido metálico. ¿No puedes mostrar un minúsculo respeto por el difunto? Miya preguntó lacónicamente después de estremecerse ante el ruido, sintiéndose mortalmente avergonzada de haber venido aquí en compañía de alguien con un desprecio tan cruel por la dignidad de los difuntos. Vinimos aquí con la intención de robar tumbas y estamos a punto de sacrificar a un hombre para que podamos devolverle la vida a otro. Señaló Naruto. Hemos cruzado la línea de faltarle el respeto a los muertos tan atrás que ya ni siquiera podemos verlo. Miya desvió la mirada hacia ese punto extremadamente válido en el que se había negado a pensar hasta ahora, un sentimiento de vergüenza personal más conmovedora brotando dentro de ella. Además, están muertos. ¿Qué van a hacer? ¿Quejarse? Solo apúrate. Dijo finalmente, apretando los puños con fuerza y obstinadamente ignorando la sensación de maldad que ahora parecía impregnarlo todo. No iba a retroceder al final, no cuando su esposo estaba a punto de ser devuelto y ella ya había llegado tan lejos. Naruto sonrió ante la firme expresión de su mandíbula. Honestamente, sus escrúpulos sobre todo el asunto le resultaban bastante divertidos, pero, de nuevo, él había crecido en una sociedad donde el incendio provocado y el asesinato sigiloso se consideraban habilidades profesionales valiosas y había sido más que un poco inescrupuloso con sus métodos, incluso por aquellos normas. Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro. Miya observó con una especie de enfermiza fascinación cómo la presa del pánico Minaka era liberada por las cadenas y luego cubierta en lo que parecía ser aún más ceniza y tierra de cementerio, hasta que Takehito yacía en el suelo. Con su corazón latiendo salvajemente en su pecho, lentamente se acercó a su desorientado esposo que ya se estaba levantando del suelo. No pudo ver su rostro cuando se dio la vuelta, pero sabía que era él. Reconocería su cabello plateado y su delgada figura en cualquier lugar. ¿Takehito? Dijo casi suplicante, con una esperanza desesperada en su voz. El loco confundido se dio la vuelta sorprendido al escuchar su voz e hizo una exclamación de sorpresa. Miya. La mujer de cabello púrpura dio un paso atrás en estado de shock por su apariencia, las grietas en su piel como si estuviera hecho de arcilla y la esclerótica oscura de sus ojos le hacía parecer inhumano. ¿Por qué está así? Se dio la vuelta y exigió con dureza, mirando al hombre con cuernos de aspecto divertido. Miya, ¿qué está pasando? ¿Quién es él? Takehito preguntó insistentemente, sus ojos revoloteando de su obviamente angustiada esposa al hombre de aspecto demoníaco. Si ustedes dos pudieran calmar sus tetas por un segundo, puedo explicarlo. Naruto les dijo con sarcasmo, pero, por favor, entre en pánico si quieres, eso siempre es divertido de ver. A pesar de la angustia de Miya por la condición de su esposo y la confusión de Takehito sobre lo que estaba pasando, se calmaron y lo miraron expectantes distraídamente. Miya tomó la mano de Takehito, ignorando la sensación antinatural y porosa que tenía. Bien, ahora para empezar, responderé la pregunta de Miya primero. Comenzó Naruto. Takehito vive actualmente en un cuerpo hecho de cenizas y polvo impulsado por un sacrificio vivo, su alma se mantuvo encadenada a él por la técnica que usé. En esencia, es un zombi completamente sensible y casi impermeable a ser destruido. Miya iba a preguntar, exigir realmente, por qué no había sido devuelto a la vida real en lugar de esta burla, pero una ceja arqueada de Naruto le dijo que estaba esperando exactamente eso, así que frunció los labios y se quedó en silencio. En esa nota, ¿estás seguro de que quieres completar la resurrección? Él nunca se agota de esta forma y estoy seguro de que tienes mucha tensión sexual acumulada debido a tu negativa a masturbarte. No sería divertido para él. Él ya que no puede sentir nada. Miya se enfureció en silenciosa humillación y fingió no ver a su esposo mirándola mientras ella gritaba su respuesta. Creo que me las arreglaré bien, Eika. ¿Por qué lo llamas así? ¿Quién es este hombre?
Preguntó Takehito, con más calma que antes mientras su mente altamente analítica luchaba por dar sentido a las cosas. Todo es muy simple. Naruto intervino, tu esposa negoció conmigo para que te resucitara. Estoy seguro de que te explicará los detalles, pero por ahora, hay una última cosa que aceptó hacer antes de que te devuelva completamente a la vida. No hice tales acuerdos. Miya discutió con el ceño fruncido, preguntándose a qué estaba jugando. Pero lo hiciste. Aceptaste hacer cualquier cosa que te pidiera a cambio de su resurrección, ¿recuerdas? Señaló Naruto. Veo. Dijo simplemente, frunciendo aún más el ceño, una técnica, pero sólida que ella no podía discutir. Con un suspiro de resignación, volvió a hablar. Muy bien, entonces, ¿qué quieres que haga? Sencillo, quiero que hagas gárgaras con mi mayonesa. La miró lascivamente, sus implicaciones claras. Miya casi podía sentir que perdía el color. Que iba a exigir algo como esto de la nada, delante de su marido, justo cuando ella había asumido provisionalmente que se pedirá ningún tipo de degradaciones. Ella había temido que él pudiera querer algo como esto cuando ella accedió por primera vez y había estado preparada para reprimir su repulsión ante la idea de si eso haría que Takehito regresara, pero para adormecerla en una falsa sensación de seguridad solo para exigírselo. El peor momento posible fue como encontrar de repente una espada empalada en su pecho. Usted no puede ser serio. Ella protestó débilmente, negándose a mirar a Takehito incluso con el rabillo del ojo por miedo a lo que vería en su rostro. Lo digo en serio. Dijo en serio y le arrojó un tarro de mayonesa. Hazlo. Miya parpadeó con incredulidad ante el condimento, la idea de que él literalmente quería que ella hiciera gárgaras con su mayonesa ni siquiera se le había pasado por la cabeza, dejándola completamente desconcertada. Oh, pensé que querías decir. Naruto le dio su mejor mirada de honesta confusión, algo que era muy difícil de hacer en ese momento, y respondió a sus palabras balbúceas con un tono igualmente confuso que podrías posiblemente. Luego abrió mucho los ojos, como si se diera cuenta. De repente pensaste que yo quería que. ¿Frente a tu esposo? Se interrumpió, como si estuviera demasiado avergonzado para decirlo, y continuó en el tono más presumido que pudo reunir. Bueno, yo nunca. Aquí estoy, resucitando a tu marido de entre los muertos y tú piensas tan mal de mí. Miya, que se quedó sin palabras por el cambio de rumbo, solo pudo mirar aturdida mientras juntaba las manos de una manera irritable. Head. Rinne Tensei no Jutsu, sendero exterior. Técnica de Sasra de la vida celestial. Takehito cayó de rodillas con un gruñido cuando la carne y la sangre reemplazaron la ceniza y el polvo y los nervios recién creados cobraron vida dolorosamente. Ahí, he cumplido con mi parte del trato, buenos días para ti. No tengo ganas de pasar más tiempo en compañía de un pervertido retorcido como tú, que fantasearía con practicar sexo oral con otro hombre. En presencia de su marido, y tus corridas cursis tampoco fueron muy sutiles. Puedes quedarte con la mayonesa. Él resopló y se marchó furioso. Casi un minuto después, Takehito se había recuperado de su resurrección y Miya se había recuperado de la forma masiva que acababa de jugar. Odio tanto a ese hombre. Y ni siquiera podía hacerlo correctamente debido a lo enormemente agradecida que estaba con él por el regreso de su esposo. Takami suspiró rabiosamente y con mucha impaciencia mientras miraba por las ventanas de la oficina del director Denji, manteniendo su abrigo bien envuelto como un escudo contra el viento. La ventana había sido reemplazada desde el momento en que Naruto se arrojó por ella, pero actualmente estaba abierta de par en par. Aproximadamente una semana había pasado desde la resurrección de Takehito, algo que todavía le costaba entender, y las cosas habían sido notablemente aburridas. La mayor parte de su tiempo durante la última semana se había dedicado a reunir y guardar toda la tecnología e investigación de Denji, así como cualquier pieza de tecnología que se hubiera retirado de la nave de Sekire, y ahora estaba esperando que Naruto apareciera para que pudieran irse. Big probablemente colapsaría después de que ella se fuera, pero honestamente encontró difícil preocuparse en este punto. Sí, ella había contribuido a levantar a la compañía desde cero, pero hacía mucho tiempo que se había desviado del propósito original de hacer avanzar la ciencia en una herramienta para los juegos enfermizos de Minaka. Date prisa ya, patán molesto. Murmuró para sí misma. Estará aquí pronto. Vino la voz despreocupada de Shana desde donde estaba sentada en la silla que aparentemente pertenecía al CEO Denji. Estaba reclinada en la silla de cuero extremadamente cara, descansando sus pies descalzos sobre el escritorio con su kimono muy personalizado subiendo hasta sus muslos, que estaba esencialmente desnuda. No es exactamente la imagen de una dama japonesa tradicional, o cualquier otro tipo de dama para el caso.
La mujer con cuernos también fue la razón por la que la ventana estaba abierta de par en par, ya que aparentemente disfrutaba de la brisa. En realidad nunca hemos hablado, ¿verdad? Takami comentó algo incómodo. Ella podría tener una especie de extraña, cuasi amistad con Naruto, pero muy pronto él también sería su emperador y Shana su emperatriz. No es que tuviera la intención de volverse repentinamente respetuosa con el gran idiota, pero aún así sería prudente familiarizarse al menos de manera aceptable con la mujer con cuernos. No. Shana respondió simplemente, sin ofrecer nada para continuar. Takami suspiró un poco ante la respuesta poco cooperativa y se preguntó si valía la pena el esfuerzo de tratar de hablar con ella. Cada impresión que había tenido de Shana hasta ahora era la de alguien que pensaba que era mejor que los demás, una opinión que era peligroso intentar refutar dado lo poderosa que era. Sé que Naruto está haciendo esto porque quiere crear un lugar seguro para el Sekirei, pero tengo curiosidad por saber por qué quieres crear un imperio. Ella siguió adelante, tratando de entablar una conversación. Porque quiero gobernar. Shana dijo con desdén: mis dos últimos intentos terminaron mal y quiero hacerlo con éxito por una vez. Supongo que piensas que la tierra también estaría mejor bajo tu gobierno, comentó Takami, recordando la conversación que había tenido con Naruto hace algún tiempo. Por supuesto. Shana dijo en un tono que claramente indicaba lo estúpida que consideraba que era esa pregunta. Cifras. Takami murmuró para sí misma, sin tener la intención de ser escuchada. No me malinterpreten, a diferencia de mi joven e inexperto esposo, sé que el estado actual del mundo es un paraíso en comparación con lo que solía ser, para la mayor parte del mundo en cualquier caso. Advirtió Shana. ¿Entonces no crees que el mundo está podrido, como él? Takami preguntó con curiosidad. Ella siempre había pensado que los dos estaban de acuerdo en casi todo, basándose en la forma en que actuaban. Por supuesto que está podrido, respondió Shana con diversión en su tono, como si el científico acabara de decir algo muy divertido. Es un mundo humano, moldeado por líderes humanos y los líderes humanos están sujetos a las mismas influencias que todos los demás. Lo más importante es que la gran mayoría de ellos tienen la peligrosa costumbre de estar convencidos de que tienen razón y que todos los demás están equivocados. Es especialmente cierto para los estúpidos. Por lo tanto, el mundo no puede evitar estar podrido. Naruto simplemente no se ha molestado en echar un vistazo más extenso a las cosas para formarse una opinión más precisa. Si bien Takami tuvo que concederle el punto a las personas estúpidas, no pudo evitar mirar a la mujer con cuernos con una mirada incrédula ante su afirmación sobre las personas que pensaban que siempre tenían la razón, considerando su propia arrogancia. Ustedes los humanos son criaturas interesantes en cierto modo. Shana continuó, sin prestar atención a la mirada que le estaban dando al principio. Solo sentía curiosidad por ti, luego llegué a odiarte, finalmente eso se desvaneció en aversión y finalmente en la comprensión de que simplemente tienes defectos y no puedes ayudarte a ti mismo. Vaya, gracias. Takami dijo con amargura, sintiéndose bastante ofendido tanto personalmente como en nombre de su especie. Hizo una nota mental para sí misma para evitar conversaciones con la mujer con cuernos en el futuro. ¿Estás ofendido? Shana dijo, arqueando una ceja con diversión. ¿Qué lo delató? Takami preguntó sarcásticamente. En realidad, no estaba tratando de insultar a la humanidad para variar, simplemente declarando hechos. Los seres humanos están sujetos a una multitud de influencias a medida que crecen, muchas de las cuales les dan una visión del mundo estrecha, sesgada o, a veces, descaradamente sin sentido. Siempre fui un extraño a tu raza y puede ver más claramente debido a eso. Naruto es muy parecido, ya que yo fui quien más lo moldeó mientras él crecía. Lo único que realmente ganó de los de su propia especie fue una predilección por las chicas, especialmente jóvenes, y el correspondiente odio a los violadores y abusadores de niños. Si no fuera por esa última parte, lo habrías hecho sonar como un pedófilo. Takami dijo mientras reflexionaba sobre las palabras. Supuso que tenían sentido si se tomaba en cuenta que la mujer con cuernos se consideraba mejor que los humanos. En cualquier caso, ella no era psicóloga y no podía pensar en ningún contraargumento decente. Y fingiría alegremente ser uno de ellos siempre que no haya niños cerca. Shana sonrió. Takami solo pudo suspirar ante la verdad en esa declaración. El lunático contrario probablemente daría paseos en la alcancía y dejaría que las chicas le trenzaran el pelo, solo para explicárselo más tarde a un tercero con dobles sentidos realmente horribles. ¿No debería haber estado aquí ahora? Takami preguntó después de unos minutos de silencio. Está ocupado por un problema de su propia creación. Shana suspiró. Sal de ahí, Kuru-chan. Naruto engatusó, mirando debajo de la cama. No quiero ir.
Kusano protestó, escondiéndose lo más atrás posible debajo de la cama y agarrando el peluche de un zorro de 9 colas que Naruto le había dado hace algún tiempo. Había recibido algunas miradas exasperadas de Shana, quien se había negado categóricamente a tener algo que ver con la niña Sekire, y a pesar de su sugerencia de intentar conocerla a diferencia de él, a Shana generalmente no le importaba la ternura y consideraba que los niños eran molestos, llorones, necesitados y una serie de otros adjetivos poco halagadores. No es que pensara que debían actuar de manera diferente, después de todo eran niños, pero tampoco tenía interés en lidiar con ellos. ¿Por qué no?, preguntó, desconcertado de dónde venía esta repentina resistencia. Yukari-ne dijo que Oni-chan iba a ser emperador. Kusano respondió sin ayuda. Bueno, sí, pero ¿qué tiene eso que ver con que no quieras salir de debajo de la cama?, preguntó aún más perplejo. Oni-chan ya no tendrá tiempo para jugar con Ku. La chica verde hizo un puchero. ¿De dónde sacaste esa idea?, preguntó Naruto. La confusión se convirtió en diversión. Yukari-ne dijo que los emperadores siempre están ocupados. Voy a necesitar tener una charla con Yukari sobre cómo involucrar su cerebro cuando ella explica las cosas. Naruto se palmeó claramente, el adolescente pervertido había olvidado que podía clonarse a sí mismo a voluntad. No te preocupes por eso, Kuchan, no voy a ser ese tipo de emperador y siempre tendré tiempo para jugar contigo. ¿De verdad?, preguntó Kusano esperanzada, sacando la cabeza de debajo de la cama. De verdad. Naruto confirmó y la ayudó a retirarse, limpiando despreocupadamente el polvo que había limpiado mientras se escondía. De hecho, creo que serás tú el que no querrá jugar más conmigo. No, Kuwana Oni-chan. Kusano protestó y abrazó su pierna. Naruto hundió sus colmillos en su labio inferior para evitar que cualquier exclamación poco masculina se le escapara por la ternura. Yo también te amo, linda. Dijo que una vez que su pequeño problema de autocontrol había pasado, y luego levantó al pequeño Sekirei sobre sus hombros, donde ella inmediatamente lo agarró por los cuernos como de costumbre. Ahora vamos, apuesto a que te gustará nuestro nuevo hogar. ¿Habrá plantas y flores?, preguntó ella con curiosidad. Muchos de ellos y tipos que nunca antes has visto. Él confirmó. Kusano acababa de terminar OIN y había sido puesto en estasis temporal en el casillero de almacenamiento interdimensional cuando hubo un golpe repentino en la puerta. Un poquito antes, Yuno, Shou y Naoki estaban de camino al ático una vez más, aunque esta vez no era para entregar comida, sino simplemente para ver si podían atrapar a Naruto antes de que se fuera. La gerencia del hotel había estado enloqueciendo desde el día anterior cuando de repente canceló el uso de todas las habitaciones adicionales e incluso ahora estaba en el proceso de desalojar el ático. Naturalmente, todos habían asumido que de alguna manera habían ofendido a sus clientes con los bolsillos ilimitados y habían sido muy conscientes en sus intentos de que se quedarán una vez que se supo que era simplemente el momento de irse. Se detuvieron, pero aún estaban decepcionados. La breve estadía de Naruto y Shana había hecho que el hotel ganara más dinero que cualquier otro centenar juntos, y eso sin contar las propinas. Los tres planeaban dejarlo ahora que Naruto ya no estaría cerca y sabían que no eran los únicos. Más de la mitad de los botones y varios chefs tenían la intención de hacer lo mismo, simplemente porque habían ganado tanto dinero con las propinas de Naruto que fácilmente podían permitirse encontrar un trabajo mejor, o al menos uno donde el personal de administración no estaba. Es un dolor en el culo. Pero eso tuvo poco que ver con su destino actual. No, su intención era finalmente preguntarle a Naruto cuál era el trato. Su mejor suposición hasta ahora era que él era una especie de señor supremo alienígena que había venido a la Tierra para recolectar a todas estas mujeres con habilidades especiales para algún propósito no especificado. No estaban del todo seguros de que estuviera todavía en el ático, pero valía la pena intentarlo. Ambos se sintieron aliviados y nerviosos cuando abrió la puerta después de que llamaron. ¿Qué están haciendo ustedes aquí?, preguntó divertido, sonriendo a Naoki. En particular se había reído un buen rato de la pequeña debacle que había ocurrido con Seo el otro día y el siguiente golpe de suerte de Naoki con los gemelos. Queremos saber lo que eres. Yuno declaró antes de que pudiera pensarlo mejor. Orni. ¿Quieres ayudarme con eso? Él le devolvió la mirada, haciendo que la botones balbuceara incoherentemente mientras los otros dos se reían disimuladamente. Pero en serio, ¿qué están haciendo ustedes aquí?, repitió una vez que el trío se calmó. Hemos estado tratando de averiguar qué estás haciendo con todas estas hermosas mujeres, pero no hemos podido sacar ninguna conclusión decisiva. Como te vas de todos modos, pensamos que bien podríamos preguntarte, dijo Shou, evitando deliberadamente cualquier mención de que era exactamente Naruto para evitar que usara esa broma cursi de nuevo.
Soy un dios con una libido hiperactiva y un fetiche por las hermanas pequeñas que ha llegado a esta dimensión específicamente para adoptar algunas y ahora que lo he hecho, mi esposa y yo vamos a pasar a la siguiente dimensión, plantear una civilización avanzada para que vivan y luego conquistar la galaxia para las mierdas y las risitas. Dijo Naruto con un tono absolutamente suave. Los tres botones intercambiaron miradas de consternación, claramente tratando de decidir si era honesto o si estaban siendo jodidos. No puedo decir si está hablando en serio o no. Naoki finalmente admitió. Soy tan serio como es probable que me veas. Les aseguró Naruto. ¿Quieren venir? ¿A otra dimensión? Yuno preguntó dubitativo. Los tres estaban dispuestos a suspender mucha incredulidad cuando se trataba del hombre con cuernos, pero esto realmente lo empujaba. Sí, donde seré emperador, o dios emperador más que probable, y tengo toda la intención de convertirlo en el mejor lugar posible para vivir. No lo sé, me gusta un poco Japón y no querría dejar atrás a mis padres o novia, dijo Shou torpemente, sin creer realmente que Naruto estuviera hablando en serio. Naoki y Yuno hicieron declaraciones similares, la idea de irse a lugares desconocidos con un hombre al que realmente no conocían muy bien, aparte del hecho de que era absurdamente descuidado porque su dinero era demasiado para ellos. Ah, bueno, no importa. Estoy seguro de que les irá bien. Naruto se despidió, solo les había preguntado porque de todos modos estaban allí en este momento en particular. Por cierto, creo que todavía puede haber una caja de diamantes por ahí en caso de que la quieras. Se la robé a un narcotraficante en Brasil por sonrisas y luego me olvidé de ella. Los botones intercambiaron miradas alarmadas, temiendo de repente que se iban a convertir en el objetivo de una gran cantidad de criminales que podrían estar detrás de esos diamantes. No hay necesidad de parecer tan asustado, el tipo y todos los que sabían sobre los diamantes están muertos. Naruto puso los ojos en blanco ante sus reacciones de pánico, luego frunció el ceño pensativo. Supongo que debería decir que saqué los diamantes de su cadáver desmembrado, habría sido más exacto. Es curioso cómo funcionan las cosas. Había visto una foto de pistolas hechas de oro, un pensamiento hilarante sin duda, supuestamente una vez propiedad de un capo de la droga, y había ido a visitar a otro con la intención de extorsionar al hombre por más dinero, el manera que ya le estaba haciendo a la yakuza local. Luego había visto que el hombre tenía algunas niñas trabajando en la producción de drogas en su complejo y luego la vida vegetal local se había vuelto inexplicablemente homicida. Es curioso cómo sucedieron estas cosas. Los tres botones, ahora bastante asustados, se reafirmaron en su decisión de rechazar su oferta. La forma casual en que hablaba de estas cosas perturbaba seriamente a la persona normal, como ellos. Bueno, espero que ustedes tres tengan una buena vida de aquí en adelante, me reuniré con mi esposa y luego nos vamos. Adiós. Terminó con una ola y desapareció en una pequeña distorsión del aire. Los botones dejaron escapar suspiros de alivio al encontrarse solos. Maldita sea, eso fue espeluznante. Shou murmuró. ¿Crees que estaba diciendo la verdad sobre los diamantes? Preguntó Naoki. Probablemente. Yuno suspiró. Con otro intercambio de miradas, comenzaron a buscar en el ático las rocas brillantes y caras. Finalmente. Takami resopló cuando apareció en la oficina. Naruto levantó una ceja desconcertado ante su impaciencia mientras caminaba hacia el otro extremo de la oficina y tomaba su computadora portátil. Tengo toda la investigación de Envy guardada en mi computadora portátil y respaldada en esta unidad flash. Ella dijo y le dio la memoria USB antes mencionada al hombre con cuernos. Toda la tecnología de Sekirei y las cosas experimentales en las que Envy estaba trabajando están en la bóveda, solo tienes que recogerlas. Ella continuó y se detuvo frente a él, dándole una mirada casi enojada. No hay necesidad de estar nervioso, ¿sabes? No sentirás nada. Dijo divertido. No estoy nervioso, simplemente no confío en que no estropees algo, ya sea por accidente o a propósito. Takami gruñó. Naruto sonrió. Ella estaba totalmente nerviosa y él sabía exactamente cómo solucionarlo mucho más rápido de lo que ella pudo reaccionar. La envolvió en un abrazo y le dio un profundo manoseo en su trasero. Suéltame tú pervertido. Su diatriba fue interrumpida cuando fue puesta en éxtasis temporal para esperar el avivamiento en el momento adecuado. Naruto rió para sí mismo. Eso iba a ser divertido cuando la despertara de nuevo. Te diviertes tan fácilmente. Shana suspiró y se levantó de la silla. Así es exactamente como me gusta. Respondió. Fue el trabajo de unos segundos limpiar la bóveda preparada previamente, luego de lo cual regresaron a la oficina para mirar por la ventana por unos momentos. Entonces, Mutsu ha rechazado tu oferta como te dije que lo haría. Comentó Shana, apoyándose en su costado.
Sí, incluso después de que le solté las alas, no se iría porque Mikogami estaba demasiado aterrorizado contigo. Simplemente me rogó que le quitara las alas y ni siquiera consideraría irse. Respondió Naruto. Eso deja un total de 106 Sekirei, ya que Yume no pudo ser salvado. Ella continuó. Menos los 23 psicóticos que matamos y nos quedan 83. 12 de esos todavía están desactivados, dejando 71 activos. Ella le recordó. Es cierto, pero los reviviremos para que no haya mucha diferencia. Él despidió también tenemos a los 6 Ashikabi, que eran lo suficientemente decentes y querían venir. Me pregunto si alguna vez se darán cuenta de que el vínculo ya no afecta sus emociones. Reflexionó Shana. Probablemente no. Naruto concluyó los únicos a los que rebobinamos fueron aquellos que ya tenían relaciones amorosas, con la excepción de Yukari y Shina, quienes fueron sujetos de prueba para el vínculo alterado. Aún así, incluso esos dos no muestran signos de separarse a menos que ocurra un desacuerdo importante entre ellos. De ninguna manera iba a dejar un vínculo que alteraba la mente sin modificarlo, pero decirle al Sekirei involucrado habría causado ataques de siseo, por lo que se mantendría en secreto y se les permitiría pensar que nada había cambiado y si resultaba que no eran buenos el uno para el otro, el Sekirei no seguiría estando ciegamente enamorado de su Ashikabi. La vista desde aquí es realmente hermosa. Comentó Naruto después de unos momentos de silencio. No te importa la vista Naruto, solo estás estancado porque piensas que ser emperador no va a ser divertido. Shana respondió con una sonrisa. No puedo culpar a un chico por intentarlo. Murmuró, para su continua diversión. Fue un mal intento. Naruto gruñó pero no estuvo en desacuerdo. Podría haberlo hecho mejor si hubiera quedado algo por hacer. Todo ya estaba hecho, todo el Sekirei contaba y todos los cabos sueltos estaban resueltos, incluso Akitsu estaba a salvo en éxtasis, aunque casi había rogado que la sacaran de allí lo antes posible, sin importarle todo, aparte del hecho de que no quería separarse de ellos. Bueno, entonces creo que es hora de irse. Suspiró y se prepararon para dejar esta dimensión. Justo antes de que pudieran hacerlo, escucharon a alguien correr hacia la oficina y volvieron sus ojos desconcertados hacia la puerta. Espere. Se oyó el grito cuando Natsuo se estrelló contra la puerta, su traje generalmente limpio en desorden arrugado. ¿Y qué quieres? Preguntó Naruto con el ceño fruncido, mirando al hombre sin aliento. Honestamente, no había pensado en el hombre desde hacía bastante tiempo y prácticamente se había olvidado de su existencia. ¿Puedes traer de vuelta a los muertos, mi amante, por favor? Haré cualquier cosa. Natsuo jadeó, luchando por hablar y respirar al mismo tiempo después de su loca carrera hacia la oficina. Naruto y Shana intercambiaron miradas, ambos pensando que debió haber visto a Takehito la semana pasada y sacado las conclusiones correctas. ¿Ves, marido? Esto es lo que sucede cuando eres demasiado generoso con el uso de tus poderes y eres demasiado amable en tu disposición. De repente, todos necesitan desesperadamente un favor. Shana dijo con un ojo. Supongo. Suspiró y se volvió hacia el ansioso Natsuo. Ven aquí. Natsuo prácticamente tropezó consigo mismo en su prisa por acercarse, su corazón latía salvajemente con esperanza. Esperanza que se extinguió brutalmente cuando Naruto lo empujó por la ventana y lo envió gritando a su muerte. Pequeño hijo de puta quejica. Él frunció el ceño. No te había visto hacer algo tan despiadado en un tiempo, debo decir que me lo perdí. Shana comentó divertida, mirando al hombre que caía hasta que golpeó el cemento. Ese tipo me cabrea un poco con su lógica Uchiha. Naruto explicó honestamente, ¿odias al mundo entero porque tu amante murió? Ve a suicidarte si fue tan malo y evita a los demás el melodrama. Supongo que realmente es lógica Uchiha. Shana estuvo de acuerdo. El clan Uchiha siempre había sido bien conocido por producir personas que no se enfrentaban muy bien a la realidad. Posiblemente la razón por la que eran tan buenos en Genjutsu también tendían a reaccionar de forma exagerada y quemarían un bosque si se golpeaban el dedo del pie con la raíz de un árbol, aunque eso también podría tener algo que ver con su odio hacia los Senju. Bueno, ahora que el estado de ánimo está realmente arruinado, es mejor que nos vayamos. Dijo Naruto y tomó su mano. De hecho, ya es hora de que hagamos algo más constructivo que tu alegre ruina de las tramas de otras personas. Te aseguro que no tengo ni idea de lo que estás hablando.